Hola a todos. Bueno, gracias Rubén por la presentación. Voy a contarles un poquito del TFM, que ya dijo el nombre el Rubén, así que vamos al grano. Voy a empezar por lo más complicado, para mí al menos, que puede ser el objetivo general. Eh, lo voy a leer, ¿vale? Dice, justificar la necesidad de problematizar las formas de percibir y comprender las masculinidades patriarcales con hombres cis a través del trabajo corporal como alternativa a los enfoques tradicionales, exclusivamente racionales o despolitizados, sin un análisis en clave feminista, poniendo en valor la transformación de los procesos subjetivos por los cambios individuales y colectivos. Cuando me puse a hacer la presentación, dije, wow, pero qué forma más enredada de explicar esto. Entonces quise traducirlo un poquito para que sea más amable. Repensar una práctica y teoría para trabajar desde el cuerpo la masculinidad de hombres cis, desde una perspectiva abiertamente decolonial, transformadora, anticapitalista y con un análisis desde los feminismos y las masculinidades críticas. Entonces, para poder como situarnos en este trabajo, pienso que lo primero que tenemos que hacer es pensar desde dónde viene la idea de cuerpo, ¿vale? Esta idea de cuerpo bueno, viene desde Europa, ¿no? Una de las primeras personas que empezó a teorizar en torno a esto fue Platón, y él instala la idea del cuerpo como algo que está devaluado y divorciado con respecto al alma, ¿no? El alma representando a la razón y el cuerpo a la emoción, ¿cierto? Entonces, el cuerpo-emoción es un obstáculo para la razón-alma. Esta idea es la base de la filosofía, la ciencia y la política europea, en donde el hombre, y bien digo el hombre, puede construir su destino a través del pensamiento racional. Entonces, es a través de la colonización en donde se impone un paradigma binario en los territorios ocupados. Hombre, civilización, blanquitud empiezan a representar la razón, ¿no? Lo correcto, la verdad, mujeres, personas racializadas, la naturaleza a la emoción, ¿cierto? No por nada, ¿no? Las personas racializadas y las mujeres cis, bueno, y todo lo que salga, ¿no? Todo lo que no sea un hombre cis, en verdad, han sido concebidos quizás hasta el día de hoy, o hasta hace muy poquito, podríamos discutirlo, como personas intelectualmente incapaces, ¿no? Personas más cerca de lo barbárico, de lo incivilizado. Eh, Bueno, pasan los años, ¿no? Pasan los siglos. En el siglo XVII pues llega este señor Descartes, ¿no? Con todo el racionalismo, con su gran frase, el pienso y luego existo, ¿cierto? En torno a toda esta idea, ¿no? Aníbal Quijano, que es un sociólogo peruano, habla de la razón como parte de la identidad humana, ¿no? Como que esta idea de la razón se instala como parte de la identidad humana. Y esto, esta razón, ¿no? Este pensamiento racional, es lo único capaz de construir conocimiento. Por supuesto, negando todas las otras formas de construir conocimiento, pues más sensibles, más subjetivas, ancestrales, ¿no? Todo lo que vivía antes de la ocupación de los reinos, imperios europeos. Entonces se ha impuesto un modelo de humanidad, ¿no? Y este modelo de humanidad ha exportado también una masculinidad dueña, entre comillas, dueña de su racionalidad, pero mutilada corporalmente. En este sentido, Rita Segato, que es una antropóloga argentina, feminista, ella dice que el cuerpo no solamente hay represión en torno al cuerpo, ¿no? Que también es un campo de lucha ideológica, ¿no? Capaz de resistir a los aparatos de dominación. Tendremos aparatos de dominación como los sistemas de hegemónicos, ¿no? El capitalismo, el patriarcado, el colonialismo, el capacitismo, la gordofobia, todo lo que proviene de estos tres pilares. En este sentido, el trabajo que yo propongo, bueno, voy a hacer un paréntesis. Quiero saludar a todas las diapositivas de mis compañeras y compañeros del día de hoy, que están muy hermosas. Disculpen el minimalismo, que soy un señor del siglo XX, ¿vale?
Bueno, entonces, lo que yo propongo, ¿no? El TFM es un trabajo desde el cuerpo, ¿no? Y este cuerpo es en movimiento. Una de las, digamos, una de las bases, ¿no? del trabajo tiene que ver con lo que propone Cristian Lagrese, que era un profesor mío en la escuela de teatro, que sistematizó su trabajo, que tituló como Apertura Corporal en el libro La voz en movimiento. Él, muy conectado con esta idea de Segato, dice que el cuerpo es un receptor de las ideologías dominantes, ¿no? Por lo tanto, lo que hace es condicionar nuestras formas de pensar, de sentir, de hacer, de relacionarnos con nuestro propio cuerpo, con el cuerpo de las demás, con el espacio, con el territorio, ¿no? Condiciona nuestra expresión de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestros miedos, de la gestión de nuestros afectos, del reír si es que reímos, o del llorar si es que lloramos, del caminar, del follar, ¿no? Pero también condiciona todas estas vivencias, ¿no? Lo condiciona también nuestras formas más únicas, ¿no? Más subjetivas también, que nos hacen ser personas irrepetibles, ¿no? Nuestras experiencias de vida, básicamente, nuestra biografía, el género que nos asignaron al nacer, ¿no? O que luego nos identificamos, nuestra clase social, ¿no? Nuestra raza. Finalmente todo ocurre en el cuerpo. Todos los procesos de nuestra vida ocurren en el cuerpo, nuestras emociones, nuestros procesos cognitivos, ¿no? Nosotros no tenemos un cuerpo, en ese sentido somos un cuerpo, que también para mí es importante señalarlo como enfrentándonos esta paradigma cientificista, ¿no? Que excluye otras formas, ¿no? No quiero negar, por supuesto, que no quiero negar la ciencia como espacio del conocimiento válido, solo quiero confrontar nuestra mirada de la ciencia que excluye las otras experiencias y las otras formas de construir conocimiento. Todos estos elementos que he señalado, pues, construyen un diseño corporal. Este diseño corporal se articula a través de tensiones en el cuerpo, a través de bloqueos emocionales, y esto está básicamente alrededor de la columna vertebral, ¿vale? También en otras partes del cuerpo, pero sobre todo alrededor de la columna vertebral. Entonces, la apertura corporal lo que hace son una serie de ejercicios determinados y situados en las partes del cuerpo para identificar estas tensiones y poder trabajar sobre ellas, ¿no? Comprendiendo que estas tensiones representan una forma de observar al mundo, ¿no? Y de relacionarse con él y con nosotros mismos. Bueno, voy a pasar rápidamente por aquí, solo decirles que en la historia de la humanidad siempre la representación, ¿no? de la humanidad misma fue el hombre cis, al menos en Europa, desde la antigua Grecia hasta el día de hoy, pues el siglo XX, porque soy un señor del siglo XX, pero en verdad del siglo XXI, eh, fuerza, virilidad, valentía, valor, ¿no? Entonces, desde la antigua Grecia, el nazismo, ¿no? La Unión Soviética, el cine norteamericano, hoy día los referentes, ¿no? de la masculinidad desde el deporte, pues se han levantado pues, figuras bastante similares, como modelos de humanidad. Oh, qué raro, ¿no? Vale, entonces, ¿qué son las masculinidades? Primero que decir que no es nada natural, por supuesto, ni exclusiva de los hombres cis, ni de ninguna identidad, pero sí puede estar presente pues, en todas las personas, ¿no? Si quisiéramos acercarnos a algún tipo de definición, podría aventurarme con decir que son conductas, creencias, valores, formas de sentir o de reprimir emociones, de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás o con el mundo, pero que son aprendidas culturalmente como propias de los hombres. En el libro Las masculinidades de Connell, es como que yo entendí, ¿no? Leyéndolo y como leyendo sobre el libro, que es como un referente muy grande en torno al estudio de las masculinidades, crítica. Él habla de que hay una estructura social, cultural, ¿no? que define a la masculinidad a partir de una triple negación. Es decir, de la negación de lo femenino, de lo homosexual y la negación de lo infantil. Por lo tanto, yo no soy masculino.
¿no? Yo hago de masculino, no hago la performance de masculino. En ese sentido también acepto ser evaluado por los otros hombres para ser aceptado en este mundo de los hombres como un hombre. El, el Octavio Salazar, que es profe de acá, de la Sexpol, él habla de que la masculinidad es un asunto político, ¿no? Porque es innegable hablar de la masculinidad o de las masculinidades patriarcales sin hablar de poder, violencia y privilegios. Entonces, al ser un asunto político, es un asunto colectivo. Y en este sentido, esta identidad es sostenida por un sistema que es social, que es histórico, que es económico, que es político y cultural, que no solo produce y reproduce esta identidad, sino que además la necesita para poder sostenerse. ¿Vale? Eh, Después la Bell Hooks, ¿no? Leyendo El deseo de cambiar de ella, un libro maravilloso, súper revelador, la verdad. Ella habla del proceso de deshumanización que vivimos los hombres en la educación emocional diferenciada por género. Ella dice que esta educación no es deshumanizadora, como digo, porque niega a las emociones vulnerables y acepta como un valor a la violencia, como un valor de la masculinidad a la violencia, ¿no? A la violencia no per se, pero sí la violencia es justificable en algunos casos. Esto hace que se degrade la salud mental y emocional y que esto se traduzca, pues, en depresión y violencia hacia los otros y hacia la persona, ¿no? Que ostenta ese tipo de masculinidad. Bueno, entonces, ¿qué dicen los datos, no? Que no todos los hombres somos iguales, ¿no? La violencia machista. Bueno, vamos para allá. Ahora van a aparecer algunos memes, ¿vale? Bueno, la violencia patriarcal va en aumento, desde el 2020 va ascendiendo. Voy a pasar rápido por aquí, ¿vale? El 12% de las denuncias, perdón, hay un 12% más de denuncias el 2023 que el 2022. El 93% de las denuncias a agresores es hacia hombres cis. En la población joven, entre 15 y 29 años, pues hay un negacionismo brutal, pues se considera, hay un sector importante que considera que es inevitable, ¿no? La violencia porque siempre ha existido, que es un invento ideológico, ¿no? Un 23% lo dice, ¿no? La presunción de inocencia, ¿no? Hay como una creencia muy grande, ¿no? Frente a estos bulos que ha difundido el fascismo actual. Y acá me quiero detener un poquito más, ¿no? Me imagino, si no, les recuerdo que esta cifra, ¿no? Del 44% de los hombres creen que los avances de los derechos de las mujeres han ido tan lejos que ahora, pues los discriminados somos nosotros, ¿no? A partir de esto pensé que hay algunas cifras que se esconden detrás de esto, ¿no? Como que el 56% no está de acuerdo con esta afirmación, ¿no? De los hombres. Y tampoco se publicó, por lo menos no de forma masiva, como si la otra cifra, que el 72% de los hombres cree que si no se unen a la lucha de los feminismos, pues es difícil seguir avanzando. En este sentido, pues cogí algunas cositas del libro La Caja de las Masculinidades, que es un estudio que se hizo en México, el Reino Unido y Estados Unidos, en torno a la percepción del ser un hombre de verdad, ¿no? Desde una perspectiva patriarcal. Y uno de los resultados que arroja es bastante interesante porque dice que nunca antes en la historia de la humanidad, habían habido tantos hombres queriendo cuestionar su propia masculinidad, al mismo tiempo en donde eh, hay un sector pues importante y con mucho poder político y económico que visibiliza de manera muy masiva una masculinidad, pues todo lo contrario, ¿no? Abiertamente antifeminista, antiderecho, misógina, transfoba, fascista, totalmente. Entonces, por eso yo me pregunto, ¿en qué espacio estamos? ¿El de la desesperanza o el de la esperanza? Pues vamos, lo que cada uno pueda querer creer, ¿no? El proceso deshumanizador que viven las personas socializadas, ¿no? O lo que comentaba de la Bell Hooks, como hombres no es consecuencia de las masculinidades patriarcales, ¿no? Más bien es constitutivo de estas, ¿no? Entonces,
¿Hay alternativas esperanzadoras? Vale, entonces vamos a hacer una crítica brevemente a las instancias autoproclamadas como nuevas masculinidades. Hay otro meme, para que nos riamos un poquito. Entonces, ¿no? Las nuevas masculinidades, pues, su mayoría, ¿no? de instancia, tienen un lenguaje, ¿no? y una concepción de la masculinidad y de la feminidad como de forma muy binaria, ¿no? muy esencialista, ¿no? que los hombres son masculinos, las mujeres femeninas, y uno puede tener energías de una o de otra, ¿no? Pues me parece que esconde un discurso bastante transfobo, ¿no? esencialista, biologicista, ¿no? que escapa de la diversidad humana, atomiza un problema que, como decíamos, es profundamente político, que es colectivo, ¿no? y lo asume como un problema de los hombres, pero no, que no hace este diálogo con las estructuras sistémicas de dominación. Por lo tanto, se vuelven espacios, por lo general, ¿no? bastante autocomplacientes, ¿no? Como yo siempre digo, como que es como si, bueno, no es como si, también hay muchos espacios que es así, ¿no? Del pobrecito nosotros los hombres que nos toca vivir en un mundo patriarcal, ¿no? Qué difícil. Pues entonces, ¿qué es lo que propongo? ¿No? Sentipensar para subvertir la masculinidad patriarcal. No, bueno, entre paréntesis, el sentipensar viene de un concepto de Eduardo Galeano, que es un escritor, sociólogo uruguayo, perdón, eh, que él habla, ¿no? de que el sentipensar finalmente es como la capacidad de poder expresarse, poder hablar, poder escribir, sin divorciar la emoción de la razón, del cuerpo, de la mente, ¿vale? Entonces, como decía, uno de los pilares centrales, ¿no? El cuerpo, las emociones y este diálogo con lo individual y lo colectivo, ¿no? En este sentido, pues, propongo que hay que desobedecer y traicionar el pacto patriarcal. El cuerpo es un espacio desconocido, incómodo y subvalorado culturalmente por los hombres cis, ¿no? Pues, y por toda la sociedad, digamos, hegemónica que se ha construido alrededor. Joaquín Azpiazu, que es un activista y escritor vasco, él, en el libro Masculinidades y Feminismos, él habla de la pedagogía de la incomodidad, y me pareció un concepto muy interesante, ¿no? Que lo dice a propósito como de que hay esta sensación bastante liberal, ¿no? Que uno que tiene que estar siempre cómodo y bien, ¿no? Y que no puede estar incómodo en la instancia de interrogar nuestra masculinidad. Entonces, a propósito de esto, yo pienso que esa pedagogía de la incomodidad puede pasar por la experiencia del cuerpo y las emociones, entendiéndolas como parte del cuerpo. En este sentido, pues yo introduje el ALBA Emoting, que es un método de inducción, modelación y de vivencia de las emociones, que creó la Susana Bloch, que es una psicóloga chilena alemana, ¿no? investigadora neuropsicofisiología, neuropsicofisióloga. En el fondo lo que ella propone es revivir patrones fisiológicos de las emociones a partir de respiración, ¿no? a partir de la tensión muscular y a partir de acciones posturofaciales. Esto también se usa bastante en el entrenamiento corporal. De hecho, yo también lo aprendí con el mismo profesor Cristian Lagrese de la apertura corporal. Entonces esto pienso que nos puede ayudar, ¿no? a concienciarnos y a expresar mejor nuestras emociones de forma más precisa y respetuosa con los demás. Es un espacio práctico, reflexivo en torno a la empatía, ¿no? A partir del reconocimiento de las emociones de las otras personas, y también un espacio pues, reflexivo en torno a las emociones y la masculinidad. Eh, También es importante, ¿no? Yo quiero destacar que no porque se trabaje corporalmente va a ser una herramienta mágica para deconstruirnos y ya está, ¿no? Pues por supuesto que no. De hecho, pienso que las prácticas corporales nos arrojan más bien diversas ideas, experiencias que desafían las epistemologías coloniales de comprender los cambios individuales y sociales, ¿vale? Y en este sentido, el diálogo claro y directo sobre cómo las masculinidades se construyen en relaciones, en las relaciones sociales, ¿no? Es decir, se articulan en su relación con el mundo. Eh,
Y quiero decir en este mundo de hoy, ¿vale? En las estructuras de dominación, en este presente histórico, para poder alejarnos lo más posible en torno a este enfoque autocomplaciente, despolitizados que nombraba recién. Voy como una moto, lo siento, pero es que es harta información. Quiero señalar pequeñas cositas de estos tres capítulos del TFM, el autoconocimiento y memoria. Pues me refiero al autoconocimiento corporal, ¿no? Entendiendo que nuestro autoconocimiento del cuerpo es el autoconocimiento de nosotros mismos y como un espacio, además, pues negado por el patriarcado. También creo que el reconocer las experiencias corporales, ¿no? Nos puede servir para no olvidar esas experiencias, ¿no? Pues entonces creo que es importante recordar las situaciones, las sensaciones, perdón, de las experiencias vitales, ¿no? Recordar los traumas y los dolores para poder generar una herramienta para desarrollar la empatía, ¿no? La empatía como habilidad. Pensemos que nosotros somos socializados pues en la dominación, ¿no? En la competencia. Pues la empatía pues es algo que no nos enseñaron. Creo que es un mecanismo bastante parecido a la memoria colectiva, ¿no? La memoria de los cuerpos, de los pueblos. Nos sirve la memoria histórica, ¿no? La memoria histórica de los pueblos nos sirve para recordar y no olvidar los horrores, ¿no? De los fascismos del pasado. Pues la memoria corporal nos puede servir para recordar los horrores que pudimos haber cometido nosotros o que pudieron haber cometido con nosotros, ¿no? Cuando éramos niños, para lo que digo, ¿no? Para poder desarrollar esta habilidad de la empatía. El amor como espacio político a recuperar, pues es una idea que rescato bastante de la Bell Hooks, del mismo libro que mencioné. Entendamos que cuando hablamos de amor, pues también estamos hablando de poder. En este sentido, la masculinidad patriarcal, dice ella, niega la posibilidad de amar y de ser amados, ¿no? Y que en la dominación hay miedo. Y cuando hay miedo, no puede haber amor. Este proceso, ¿no? Que tiene que ver con este proceso deshumanizador que comentaba recién, eh, implica la primera violencia hacia nosotros como hombres, ¿no? O sea, que este proceso socializador ya de por sí es violento. O sea, para convertirnos como hombres masculinos dentro del patriarcado, debemos sufrir violencia, ¿no? No nos enseñan a amar, sino a dominar, a ganar, a competir, a conquistar, a insistir, a ser fuertes. En ese sentido del amor, lo sensible, lo sutil, lo subjetivo, pues es débil. Y la debilidad no tiene cabida en la masculinidad patriarcal. El Humberto Maturana, biólogo chileno, eh, él dice que él define el amor como el aceptar a un otro como válido en la convivencia. Y que eso fue lo que posibilitó que hayamos podido sobrevivir como especie, ¿no? En ese sentido, pues pienso que politizar el amor es comprenderlo como una red amplia que rompa con los mitos capitalistas y patriarcales. Creo que el adoctrinamiento conservador es la muerte. El amor es la resistencia a un sistema de muerte, ya que puede permitir una lucha de los mecanismos sutiles de dominación en el cotidiano y en lo íntimo. Bueno, y la libertad de decidir, básicamente, pues tiene que ver como que esta lucha, ¿no? Este proceso de desaprender, ¿no? La masculinidad patriarcal. Por un lado, por supuesto que tiene que ver con la prevención de las violencias que podemos ejercer nosotros como hombres cis, por supuesto que sí, pero que también tiene que ver con la posibilidad de liberación de una estructura que también nos violenta, ¿no? Y que nos podría permitir decidir libremente, ¿no? Cuál es la masculinidad que queremos construir. Pues para Pues a mí, cerrar, perdona casi, que te interrumpa, que nos dime. estamos quedando sin tiempo y me gustaría que al menos conociéramos algo de la propuesta que haces, porque sé que en el TFM cierras
unos cierres. Una parte importante del TFM es como la propuesta de talleres Ujú. prácticos. Entonces, me gustaría que al menos nos quedara nada, unos minutos en el que pudieses hablar de ello, porque creo que es importante. Vale. Mira, justo yo en la presentación misma no mencioné nada de la propuesta, no menciono Bueno, nada de la si quieres propuesta. terminar con esta parte y no mencionarlo, como tú prefieras. A mí me parecía relevante, pero lo que Sí, decide sí, tú. sí, sí. A ver, sí, claro, te lo puedo comentar. O sea, pero quería cerrar con esta frase y voy a ello, ¿no? Que es casi la última diapo. Guay. La leo rápidamente. Politizar el amor es cuestionar la base patriarcal de su construcción cultural, interrogar el poder y redistribuirlo, interrogar los privilegios y suprimirlos. Politizar el amor es vivirlo en clave feminista para potenciar la vida, para generar relaciones libres de violencia y miedo. La única manera de lograrlo es que los hombres cis no se atrevamos o se atrevan a vivir un proceso largo y doloroso de liberación de la educación patriarcal, enfrentarse a los miedos, inseguridades y vacíos de dejar de lado al modelo de la dominación, abrazar los afectos y la vulnerabilidad como potencia y no como debilidad, aceptar que también se puede ser débil y tener miedo. De hecho, aterroriza la posibilidad de transformar la propia identidad en algo que nos devalúa en la competencia patriarcal. No hay caminos, no hay más caminos, luchar o asumir la derrota, y ello implicaría la derrota de la humanidad y toda posibilidad de futuro.